¿Te suena eso de confiar ciegamente en alguien y luego descubrir que era como darle tu contraseña de Netflix a un extraño? ¿O sentir que tu autoestima está más pisoteada que un chicle en plena calle? ¿Por qué tus límites personales ahora parecen más difusos que el final de una película de arte? Si alguna vez has tenido la desdicha de cruzarte con un narcisista, sabes que estas relaciones dejan huellas, y no precisamente de las bonitas. Es como si tu sistema emocional fuera un castillo de naipes, y ellos llegaran con un ventilador en la máxima potencia. Pero calma, que hoy vamos a descifrar el cómo y el porqué de este desmadre emocional. Además, te contaré cuáles son esos sistemas internos que los narcisistas parecen tener en su lista de objetivos, y cómo puedes empezar a repararlos como el jefe o jefa que eres. Y lo mejor, todo esto va a ir acompañado de historias vívidas de personas que han pasado por lo mismo, para que puedas ver cómo esto realmente se manifiesta en la vida real. La psicología moderna ya se ha tomado la molestia de analizar el caos que causan los narcisistas, y no estás exagerando cuando sientes que te dejaron como si hubieras sobrevivido a un apocalipsis emocional. Aquí hay ciencia, y sí, hay esperanza. Así que quédate hasta el final, porque este video no solo te ayudará a entender qué te pasó, sino también a empezar a recuperar lo que es tuyo, tu confianza, tus valores y sobre todo tu tranquilidad. Spoiler, la próxima vez nadie se llevará tu contraseña emocional. Empecemos. En primer lugar, uno de los sistemas más afectados por culpa del narcisista es el sistema de la confianza en uno mismo y en los demás. Porque, sí, querido amigo, amiga, cuando tienes a un narcisista rondando tu vida, la confianza no solo tambalea, se desploma como un castillo de naipes en medio de un huracán. Y como veremos en la historia de Clara y Diego, este golpe no llega de un día para otro. Es un proceso lento, como una gotera que, sin que te des cuenta, perfora hasta el acero. Clara conoció a Diego en una cena con amigos. Él, carismático como un político en campaña, parecía la encarnación de la perfección. «Eres única», le decía con la intensidad de quien acaba de descubrir un tesoro. Al principio, Clara se sentía como si volara. Cada palabra de Diego era un viento a favor. Sin embargo, pasado un tiempo, esas alas empezaron a tener peso. ¿Vas a salir vestida así?, preguntaba Diego con tono suave pero ojos afilados. No creo que sea tu mejor idea. Pequeñas críticas aquí, un comentario sarcástico allá, y de pronto Clara empezó a dudar si realmente valía tanto como creía. Porque, como señala Melanie Tonia Evans, el narcisista primero construye un pedestal para ti, solo para después derribarlo ladrillo por ladrillo, dejándote atrapada entre la culpa y la confusión. Y lo peor es que, a menudo, no lo ves venir, porque te aferras a la imagen inicial, como quien intenta revivir un verano en pleno invierno. El impacto de este trauma de traición no se queda en lo personal. Afecta a las relaciones como un virus silencioso. ¿Cómo confiar en otros cuando alguien que te prometió el mundo te lo arrebató? Es como morder una manzana que parece jugosa, solo para descubrir que está podrida por dentro. Clara empezó a evitar a sus amigos, temerosa de que también la juzgaran. Mejor no me acerco a nadie, pensaba. No quiero que me vean débil. Así, lo que Diego sembró en ella no fue amor, sino una cosecha de dudas interminables. Sin embargo, recuerda, no todo está perdido. Como bien dice Evans, recuperar la confianza es posible. Se trata de romper el ciclo, reconstruir ese puente interno que el narcisista destruyó. Porque, al final, la confianza no es un regalo que otros te dan, sino una semilla que tú misma debes plantar. Pero, ¿y si el problema no es solo el narcisista? Aquí es donde entra el contraargumento. ¿Es justo culpar al narcisista de todo? Diego, probablemente, también era víctima de sus propias inseguridades, moldeadas por un pasado que desconocemos. Esto no lo exime de responsabilidad, pero nos recuerda que el narcisismo es un ciclo, no un acto aislado. Quizás la verdadera batalla no sea contra el narcisista, sino contra el sistema emocional que permitimos que otros erosionen. Al fin y al cabo, como diría Séneca, la lealtad es el vínculo más fuerte del afecto humano.
Y esa lealtad debe empezar contigo mismo. Tras meses de terapia y reflexión, Clara comenzó a reconocer los patrones de manipulación. Se dio cuenta de que cada comentario hiriente de Diego era un reflejo de sus propias inseguridades, no de la realidad. Aprendió que la confianza no es un espejo que otros te dan, sino un cristal que tú debes pulir. Se miró al espejo, por primera vez en mucho tiempo, y dijo en voz alta: soy suficiente. Porque, como en toda buena parábola, el cambio real no está en cambiar al otro, sino en cambiar cómo respondes a ellos. El narcisismo puede ser devastador, pero también es una lección. Nos enseña que la confianza es como un árbol. Puede tambalearse con el viento, pero sus raíces son más fuertes de lo que creemos. Si hoy te sientes como Clara, atrapada en un ciclo de dudas, recuerda, tú tienes el poder de reconstruir lo que otros intentaron destruir. Quien pierde su confianza, pierde la llave de su libertad. Cultiva esa llave, guárdala y úsala sabiamente. Y como diría la sabiduría popular, aunque el molino del corazón haya sufrido grietas, siempre hay viento para girar sus aspas. En segundo lugar, otro sistema psicológico o emocional que se ve afectado por culpa de los narcisistas es el sistema de valores. Porque sí, cuando alguien empieza a venderte una realidad distorsionada, tus principios, que antes parecían tan sólidos como una montaña, comienzan a parecer castillos de arena. Y así como Marta aprendió en su relación con Gabriel, lo que antes creías correcto puede volverse dudoso, y lo incorrecto, de repente, se viste de gala. Marta era el tipo de persona que siempre tenía claro lo que estaba bien y lo que estaba mal. No mentir, no manipular, no aceptar injusticias. Entonces conoció a Gabriel, un hombre encantador que parecía hecho a medida de sus sueños. Durante los primeros meses, Gabriel le decía: eres la mujer más honesta que he conocido, y eso me encanta. Sin embargo, con el tiempo, su discurso cambió. ¿Por qué no puedes ser más flexible? Todo el mundo miente un poco. ¿De verdad crees que hay que ser tan rígida con todo? Y poco a poco, Marta comenzó a justificar comportamientos que antes habría condenado. Era como si alguien hubiera cambiado las señales en su brújula moral. Como señala el Dr. George Simon en su libro In Sheep's Clothing, los narcisistas son maestros de la manipulación encubierta. No te imponen directamente su visión del mundo, la siembran como quien planta una semilla en terreno fértil. Y esa semilla crece hasta que te descubres defendiendo cosas que, años atrás, te habrían horrorizado. Este fenómeno, conocido como pulgas narcisistas, ocurre cuando las víctimas comienzan a adoptar las conductas tóxicas que normalizan en sus relaciones. Por ejemplo, Marta empezó a justificarse con pequeños engaños, diciendo: es lo que hay que hacer para sobrevivir en este mundo. Pero, ¿sobrevivir a qué? A un sistema de valores que Gabriel había desmoronado con su encanto venenoso. Es como si el narcisista te convenciera de que el humo es aire fresco, y tú, entre toses, aprendieras a respirarlo. Pero, recuerda, normalizar el abuso no es lo mismo que aceptarlo. Es un mecanismo de defensa, no una elección consciente. A pesar de todo, no podemos echar toda la culpa al narcisista. Como diría un abogado del diablo, Marta también tuvo la opción de poner límites. ¿Por qué no lo hizo? Porque la manipulación de Gabriel estaba diseñada para hacerla dudar de sí misma. Aquí radica la paradoja. ¿Cómo defender tus valores cuando el ataque viene camuflado como amor? Sin embargo, es crucial entender que recuperar la brújula moral no solo es posible, sino necesario. No se trata de culpar a la víctima, sino de empoderarla para reconstruir aquello que el narcisista trató de destruir. Tras meses de introspección, Marta comenzó a reconocer lo que había sucedido. Comprendió que sus valores no estaban rotos, solo estaban cubiertos de polvo. Recordó quién era antes de Gabriel y decidió volver a ser esa persona. Dejó de justificar lo injustificable y retomó el control de su vida. Porque al final, los valores son como faros en medio de la tormenta. Pueden apagarse temporalmente, pero su luz siempre puede ser restaurada. El impacto del narcisismo en el sistema de valores es profundo, pero no irreversible. Como nos recuerda Heráclito,
el carácter del hombre es su destino. Y el carácter no se define por los golpes que recibes, sino por cómo te levantas después de ellos. Recuperar tus valores no solo te devuelve tu identidad, sino que te convierte en una versión más fuerte de ti mismo. Cuando el camino se tuerce, siempre puedes enderezarlo. Donde hay voluntad, hay destino. Si este contenido te resulta útil, te invito a suscribirte si aún no lo has hecho y a darle like para que el video llegue a más personas a quienes pueda servir. Continuemos. En tercer lugar, el sistema de apego también se ve profundamente afectado por los narcisistas. Si los valores son el mapa que guía nuestra vida, el apego es el puente que nos conecta con los demás. Pero, ¿qué pasa cuando ese puente se llena de grietas? Entra en escena el narcisista, maestro de la ingeniería emocional destructiva, listo para reemplazar tu estructura sólida por un laberinto de dependencias. Así le ocurrió a Ana, quien, al inicio de su relación con Luis, creía haber encontrado al compañero perfecto. «Eres la mujer más especial del mundo», le decía él con una sonrisa que parecía sacada de una película romántica. Pero con el tiempo el guión cambió, y lo que era halago se convirtió en desprecio velado. «Eres demasiado sensible, Ana. ¿Por qué siempre haces un drama de todo?». Y así, Luis comenzó a desvalorizar las necesidades emocionales de Ana, llevándola a priorizarlo todo sobre él, mientras ella iba olvidando poco a poco su propio valor. El sistema de apego funciona como una cuerda que nos conecta emocionalmente con las personas importantes en nuestra vida. Sin embargo, un narcisista como Luis no busca fortalecer esa conexión, sino controlarla. Como describe Sam Vaknin en su libro Malignant Self-Love, el narcisista fuerza una dinámica en la que su pareja termina orbitando a su alrededor, sacrificando sus propias necesidades en el altar de la aprobación. Ana empezó a cambiar sus horarios, sus planes y hasta sus sueños por complacer a Luis. «Lo hago porque lo amo», se decía, pero en realidad lo hacía porque temía perderlo. Su apego se había convertido en un ancla que no la sostenía, sino que la hundía. Los narcisistas tienen la capacidad de crear inseguridades donde no las había. Luis constantemente hacía comentarios como: «¿Por qué necesitas tanto cariño? Eres muy demandante». Estas palabras, aunque parecían críticas casuales, eran en realidad herramientas de manipulación diseñadas para desestabilizar a Ana. Aquí es donde entra la paradoja. Cuanto más insegura se sentía Ana, más buscaba complacer a Luis, entrando en un círculo vicioso de dependencia emocional. Esto es lo que los expertos llaman relación codependiente inducida, donde incluso alguien con un apego seguro puede ser llevado a una dinámica de sumisión emocional. A pesar de esta oscura dinámica, no todo está perdido. Como alguien podría argumentar, Ana tiene la responsabilidad de recuperar su poder emocional. Pero esto no es fácil cuando estás atrapado en una relación que opera bajo reglas diseñadas para que siempre pierdas. Por lo tanto, el primer paso es la conciencia. Ana empezó a notar las inconsistencias en las palabras de Luis. Decía que la amaba, pero sus acciones hablaban de control. Con esta revelación, Ana tomó la decisión de buscar apoyo emocional, algo que muchos expertos, incluido Vaknin, señalan como crucial para escapar de la manipulación narcisista. Porque, a pesar de lo que Luis le había hecho creer, sus necesidades eran válidas, y su deseo de ser amada con autenticidad no era una debilidad, sino una fortaleza. Ana se dio cuenta de que el apego sano no significa priorizar al otro a costa de uno mismo. Empezó a reconstruir sus relaciones con amigos y familiares, las cuales había descuidado por su relación con Luis. Poco a poco, aprendió que el amor verdadero no demanda sacrificios extremos ni exige que te pierdas en el otro. Al recuperar su autonomía emocional, Ana se liberó de las cadenas invisibles que Luis había colocado. El sistema de apego es la base de nuestras conexiones humanas, pero como un puente mal cuidado, puede colapsar bajo el peso de la manipulación. Como decía Cicerón, no hay nada más dulce que la luz de la verdad. Reconocer la verdad, por dolorosa que sea, es el primer paso para recuperar el control de nuestras emociones y relaciones. Cuando alguien apaga tu luz, busca siempre las estrellas que te guíen hacia un nuevo amanecer.
En cuarto lugar, uno de los sistemas psicológicos más dañados por los narcisistas es el sistema de autoestima y autoconcepto. Imagina que tu autoestima es un castillo, construido con ladrillos de confianza y autovaloración. De repente, el narcisista entra en escena como una tormenta implacable, derribando los muros con críticas y humillaciones. Lo que antes era un fuerte bien cimentado, comienza a desmoronarse. La víctima se ve atrapada en un laberinto de dudas, sin saber si aún está en pie o si la tormenta la ha arrastrado completamente. Este es el caso de Laura, quien al principio de su relación con David se sentía amada y segura. Pero pronto, las palabras de David se convirtieron en cuchillos afilados que laceraban su autoestima. Eres demasiado sensible, Laura. Nadie te va a querer si sigues siendo así. Con cada crítica, Laura comenzó a dudar de sí misma, hasta que el reflejo en el espejo ya no le mostraba a la mujer fuerte que era antes, sino una versión vacía y temerosa. Los narcisistas, como bien explica la doctora Ramani Durvasula, son expertos en minar la confianza de los demás. En su libro Should I Stay or Should I Go?, la doctora Durvasula menciona que los narcisistas manipulan las inseguridades de sus víctimas para hacerlas sentir incapaces e indignas. Este proceso, muchas veces sutil, es como un robo de identidad emocional. Las críticas, lejos de ser constructivas, se enfocan en humillar y menospreciar, buscando que la víctima se sienta inadecuada, defectuosa e incluso culpable por las fallas de la relación. Poco a poco, Laura comenzó a internalizar las críticas de David. Soy un desastre, pensaba. Tal vez nunca debería haber confiado en mí misma. Este descenso en su autoconcepto fue el primer paso hacia una relación desequilibrada. Cuando alguien pierde su sentido de identidad, empieza a ver el mundo a través de las distorsiones del narcisista, creyendo que toda la culpa recae sobre sus hombros. Es un proceso lento pero seguro, como un río que poco a poco erosiona la roca más resistente. Sin embargo, incluso en la oscuridad de la duda, siempre hay una chispa de resistencia. Laura comenzó a notar que la culpa no recaía exclusivamente sobre ella. Las cosas no eran tan simples como David las hacía ver. Como bien afirma Confucio, nuestra mayor gloria no está en no caer nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos. Así, Laura comenzó a cuestionar si realmente era la única responsable del caos emocional en su relación. David, en su afán por controlar a Laura, utilizaba una táctica de gaslighting, una forma de manipulación psicológica que la hacía dudar de su propia percepción de la realidad. A través de estas distorsiones, Laura empezó a creer que su autoestima era un lastre, algo que debía corregir para poder agradar a David. Pero lo que realmente estaba pasando es que David estaba debilitando su autoconcepto para asegurarse de que ella dependiera emocionalmente de él. Si no me escuchas, no serás feliz, le decía a él, sin entender que el mayor daño lo estaba causando al aniquilar su confianza. Lo cierto es que, como todos sabemos, la tormenta no dura para siempre. Laura encontró un camino hacia la recuperación, apoyándose en la autoaceptación y en el apoyo de amigos y familiares. Empezó a escuchar su voz interior, aquella que le decía que su valor no dependía de las opiniones de un hombre manipulador. A medida que Laura reconstruía su autoestima, aprendió a ver que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de levantarse, no de no caer. El sistema de autoestima y autoconcepto puede ser fracturado por el narcisismo, pero es en nuestra capacidad de recuperación donde reside el poder de la sanación. Como Confucio acertadamente lo señaló, nuestra mayor gloria radica en cómo nos levantamos después de caer. Lo importante no es la caída misma, sino el levantamiento con mayor sabiduría y fortaleza. En conclusión, cuando alguien te diga que no eres suficiente, recuerda que tu verdadero valor no depende de la validación externa, sino de la firmeza interna que puedas encontrar. En quinto lugar, uno de los sistemas más afectados por culpa del narcisista es el sistema de límites personales. Como si fuera un campo de minas sin señalización, los narcisistas pisan y repisan los límites ajenos sin pedir permiso ni disculpa. ¿El resultado?
Sus víctimas se sienten como casas sin puertas, vulnerables, expuestas y, en última instancia, atrapadas en una indefensión aprendida que las convence de que no sirve de nada intentar proteger su espacio personal. Imagina a Laura, una mujer que se armó de valor para establecer un límite claro con su pareja, Daniel, quien constantemente hacía bromas hirientes disfrazadas de humor. «Prefiero que no hagas chistes sobre mí en público», dijo ella con firmeza. Pero Daniel, maestro en la manipulación, respondió con una sonrisa. «¿Por qué eres tan sensible? Todo el mundo sabe que solo es una broma». En ese momento, Laura sintió que sus palabras rebotaban contra una pared invisible. Como un árbol al que le quitan la tierra, cada límite que intentaba plantar quedaba desarraigado por las excusas y gaslighting de Daniel. Según Wendy Behary, autora de Disarming the Narcissist, los narcisistas suelen ver los límites ajenos como obstáculos triviales, como si fueran señales de no pasar en un videojuego que pueden ignorar sin consecuencias. Al igual que un niño que roba galletas del tarro aunque se lo prohíban, el narcisista percibe la palabra no como un reto, no como una restricción. Pero, ¿qué pasa con las víctimas? En este escenario, son como ese tarro de galletas, vaciadas poco a poco hasta quedarse sin contenido. Laura, tras meses de intentar hacerse escuchar, decidió dejar de intentarlo. Pensó, es inútil, nunca me toma en serio. Aquí es donde entra el concepto de indefensión aprendida, término acuñado por el psicólogo Martin Seligman, que describe cómo las personas, tras repetidas experiencias de fracaso, comienzan a creer que no pueden cambiar su situación, aunque en teoría sí podrían. La ironía es tan cruel como un chiste mal contado. Al renunciar a defender sus límites, Laura perdió más que su voz. Perdió su libertad emocional. Podríamos pensar, bueno, quizá Laura debería haber sido más firme, pero la realidad es más compleja. El narcisista juega con la sutileza de un violinista, combina encanto y manipulación para desarmar a su víctima. A menudo, los límites no se derriban de un golpe, sino con pequeños empujones, como gotas que erosionan una roca. Por lo tanto, culpar a la víctima es caer en la trampa de simplificar un problema profundamente enredado. Pero no todo está perdido. Como bien dice Wendy Behary, establecer límites con un narcisista no es imposible, pero requiere un plan sólido y a menudo apoyo profesional. Volviendo a Laura, cuando finalmente decidió acudir a terapia, descubrió que recuperar su poder era un proceso, no un evento. Al comprender las dinámicas de manipulación de Daniel, empezó a reconstruir sus muros con materiales más fuertes: confianza, autoafirmación y, sobre todo, autocuidado. La libertad no tiene precio, dijo Marco Aurelio. Y es cierto, en el momento en que Laura entendió que proteger sus límites era un acto de amor propio, recuperó algo invaluable. Aunque Daniel siguió intentando cruzar esas fronteras, Laura aprendió a responder con firmeza, sin miedo a las represalias emocionales. En última instancia, el respeto por uno mismo es el antídoto contra las invasiones de los demás. Nunca subestimes el poder de un no bien dicho. Es un escudo, no un arma, y merece ser usado sin culpa. Las personas que respetan tus límites son las que verdaderamente merecen estar en tu vida. Como se suele decir, quien bien te quiere, te hará crecer, no menguar. En sexto lugar, está la salud mental general. Las víctimas de relaciones con narcisistas pueden experimentar síntomas de ansiedad, depresión, estrés postraumático complejo y otros problemas emocionales derivados del abuso y la manipulación. En este escenario, la salud mental se ve como un castillo que, a primera vista, parece firme, pero que, poco a poco, se derrumba como un edificio mal construido. Los narcisistas no solo cruzan los límites de los demás, sino que también pueden hacer que el refugio mental de su víctima se desmorone sin que ni siquiera lo noten. María había aprendido a evadir las explosiones de ira de su esposo, Daniel, como un hábil navegante que esquiva las olas de una tormenta. Pero, a pesar de su destreza para mantener la paz, el mar de su mente no dejaba de agitarse. Cada vez que Daniel perdía el control, ella sentía como si fuera atrapada en un huracán de ansiedad, donde las ráfagas de sus palabras la dejaban sin aliento.
El estrés postraumático complejo se colaba en sus pensamientos. Y no importaba cuánto intentara salvar su paz mental. Cada ataque de ira la dejaba más vulnerable. ¿Cuándo se acabará todo esto?, pensaba, sin encontrar respuesta. Craig Malkin, autor de Rethinking Narcissism, nos advierte sobre cómo las víctimas de relaciones con narcisistas caen en un ciclo de ansiedad y agotamiento emocional. Este ciclo es como una rueda de hámster. Corren y corren, pero no llegan a ningún lado. Daniel, con su enfoque manipulador, siempre encontraba una forma de hacer que María se sintiera culpable por sus propios límites. La ansiedad de María crecía, y con ella, el temor de que su salud mental fuera un castigo eterno. Cada conflicto la sumía más en una niebla densa de preocupación constante, mientras que Daniel simplemente avanzaba, como un barco en alta mar, sin ver el daño que causaba. A pesar de que las huellas del abuso narcisista no siempre son visibles, sus efectos son devastadores. En la vida de María, el desgaste era como la erosión de una roca por el agua, lento pero constante. Por dentro, su mente se desintegraba, pero fuera, solo se mostraba cansada, como si estuviera llevando una mochila llena de piedras invisibles. La tristeza se había instalado en su corazón como un huésped no invitado, y la idea de pedir ayuda parecía casi imposible. ¿Cómo pedir ayuda si ni ella misma podía ponerle nombre a lo que sentía? Es fácil caer en la trampa de pensar que las víctimas podrían hacer más por sí mismas, pero la realidad es mucho más compleja. El narcisista no solo derrumba límites, sino que también siembra en la víctima semillas de duda que germinan en forma de ansiedad, inseguridad y miedo constante. María no estaba despistada ni demasiado sensible, como Daniel le decía. Era la manipulación emocional la que había minado su salud mental, y la responsabilidad recaía sobre la incapacidad de él para reconocer el daño que causaba. De hecho, la ironía de la situación es tan cruel como una broma de mal gusto. El que daña sigue caminando, mientras el que sufre se queda atrapado en su propio dolor. Lo importante es que, aunque el desgaste mental de María fue profundo, siempre existe la posibilidad de encontrar la salida. Como bien señala Malkin, la clave está en reconocer el ciclo, tomar conciencia del abuso emocional y buscar la ayuda necesaria para sanar. Si María hubiera tenido el apoyo adecuado, tal vez habría podido reconstruir sus límites antes de que su salud mental se viera tan comprometida. Por lo tanto, la primera herramienta para la sanación es el conocimiento de lo que realmente está ocurriendo. El hombre que teme sufrir ya sufre lo que teme, dijo Séneca. Y es cierto, cuando nos permitimos ser víctimas del miedo y la ansiedad generados por otras personas, dejamos que el sufrimiento se apodere de nosotros sin necesidad de que realmente ocurra. La salud mental, como una roca que se desgasta por el agua, puede erosionarse lentamente por la manipulación emocional, pero también puede ser restaurada con paciencia, autocuidado y sobre todo conciencia. Recuerda que tu paz mental no tiene precio. Cada vez que pongas límites, cada vez que digas no cuando sea necesario, estás invirtiendo en ti mismo. La salud mental no es un lujo, es una necesidad, y no debemos sacrificarla por nadie. El séptimo sistema que se ve deteriorado es el sistema de atribución de la responsabilidad. Los narcisistas tienen una habilidad especial para transformar cualquier situación en un «es tu culpa», incluso cuando claramente la culpa no es tuya. Con el tiempo, las víctimas empiezan a sentirse responsables de todo, desde los problemas globales hasta las lluvias de primavera. Y lo peor es que este hechizo sigue funcionando incluso después de que la relación haya terminado. Las víctimas se quedan con la sensación de que, de alguna manera, todo fue culpa suya, como si fueran las únicas responsables del clima. Cristina, nuestra heroína de esta historia, se encontraba atrapada en una relación donde Marcus, el narcisista profesional, había perfeccionado el arte de hacerla sentir que todo era culpa suya. ¿Se rompió un plato? Seguro que fue tu culpa, Cristina. No lo pusiste bien. Hubo un desacuerdo sobre qué ver en Netflix. ¿Ves? Siempre haces que todo sea un drama. Cristina, poco a poco, empezó a creer que su propósito en la vida
era evitar que Marcus tuviera que asumir alguna responsabilidad. Si el sol no salía, seguro que Cristina no lo había llamado a tiempo. Jan M. Twenge, la psicóloga que se especializa en estudiar las mentes de las nuevas generaciones, y sus narcisistas, lo resume muy bien. Los narcisistas, como Marcus, son expertos en hacer que otros asuman responsabilidades que no les corresponden. Es como si tuvieran un superpoder. Transformo tus errores en los míos. Y de repente, Cristina se encontraba tomando la culpa por el tráfico, el mal tiempo, e incluso por la tostadora que se apagó. El truco es que, como bien sabe Twenge, las víctimas terminan creyendo que es su deber hacer que todo funcione, a pesar de las señales obvias de que alguien más está saboteando todo a su paso. Ahora, esto no es solo un asunto de culpa. Esto es más como una niebla emocional que te deja atrapado en un lugar sin salida. Cristina estaba rodeada por un mar de dudas, donde cada ola de «tal vez lo hice mal» la empujaba más lejos de su propio bienestar. Es como si se encontrara en una isla desierta, rodeada de recuerdos que decían «tú no hiciste suficiente». Sin embargo, sin importar cuán grande fuera su sacrificio, Marcus nunca parecía contento. Vaya caso de magia negra. Bueno, como si la culpa no fuera suficiente, la cosa se pone aún más extraña después de que la relación termina. La culpa, como un eco persistente, sigue retumbando en la mente de Cristina, aunque Marcus ya no esté allí para lanzarle más culpas por defecto. Cristina se encontró pensando, ¿y si yo fui la causa de que todo terminara? ¿Será que no lo intenté lo suficiente? De acuerdo con Twenge, esto es una consecuencia común. Las víctimas se quedan con la sensación de ser responsables de algo que ya no está en sus manos. Es como si, al final, el error fuera el suyo por no haber adivinado el futuro y hecho todo bien. Pero aquí va lo bueno. Como Cristina se dio cuenta, el primer paso para recuperar el control es aprender a asignar correctamente las responsabilidades. No es su culpa que Marcus no quiera asumir la suya. Es tiempo de dar un paso atrás y decir, con toda la seriedad del mundo, no es mi problema. Cristina empezó a reconocer sus necesidades y a dejar de lado la carga de la culpa que Marcus le había impuesto durante tanto tiempo. Como una superhéroe que acaba de encontrar su capa, Cristina volvió a ser ella misma, sin excusas ni culpas ajenas. «Conócete a ti mismo», dijo Sócrates, y eso es justo lo que Cristina hizo. Aprendió a reconocer su valor y a dejar de cargar con algo que no le pertenecía. A partir de ese momento, la culpa ajena se convirtió en un recuerdo borroso, y la autocompasión pasó a ser parte del pasado. La verdadera libertad llega cuando aprendemos a delegar lo que no es nuestra responsabilidad y a cargar solo con lo que nos corresponde. Recuerda, nadie debe hacerte sentir que tu bienestar es secundario. Tú eres la prioridad en tu propia vida. Como se dice por ahí, cuando el río suena, es porque agua lleva. Y si tu bienestar está siendo arrastrado por el río de la culpa ajena, es hora de cambiar de curso y navegar hacia un futuro más saludable. Si alguna de estas historias resonó contigo, no dudes en dejar tu comentario aquí abajo. Comparte tu experiencia, porque al hacerlo no solo nos ayudas a entender mejor estas situaciones, sino que también podría ser el apoyo que alguien más necesita. Juntos podemos crear una comunidad donde podamos aprender y crecer. Nos vemos en la próxima. Adiós.